Buenas, mi nombre es Wilmy Laurencio. Vamos a hablar de funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas son funciones que están expresadas mediante las razones trigonométricas y sabemos que estas son 6: el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cosecante de un ángulo, secante y la cotangente de un ángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo cualquiera, podemos decir que el seno de un ángulo cualquiera que sea agudo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de ese triángulo. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas se pueden expresar cada una como recíproca de la otra, o sea que la cosecante va a ser la recíproca del seno y lo vemos aquí que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante hipotenusa sobre el cateto adyacente que es la recíproca del coseno y la cotangente cateto adyacente sobre el cateto opuesto que es la recíproca de la tangente. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, un cuadrado de lado 1, pasamos esta línea aquí, sabemos que este ángulo mide 90 grados porque es recto, entonces tendremos un ángulo de 45 aquí. Entonces con este podemos sacar las razones del ángulo de 45. Y vemos que seno de 45 dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 1 sobre raíz de 2. Es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Eso sería el seno de 45. El coseno de 45 sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 1 sobre raíz de 2, que es igual, raíz de 2 sobre 2. En el caso de ángulos de 30 y 60, cogemos un triángulo equilátero con lado 2, si partimos a la mitad aquí tenemos un ángulo de 90 grados aquí, uno de 60, porque sabemos que los ángulos son iguales y la suma de los internos suma 180. Y aquí tenemos la mitad del 60 que serían 30 grados. Entonces, por ejemplo, el seno de 60 sería opuesto sobre hipotenusa, que es raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 60 sería adyacente sobre hipotenusa, que es 1/2. Así podemos conocer las razones de los ángulos notables, 30, 45, 60. Fácilmente, sin necesidad de calculadora, si no queremos, y con estos dos triángulos. También tenemos las identidades de funciones trigonométricas. Esta es una identidad básica, la pitagórica. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Y esto lo podemos comprobar. Si tenemos un triángulo cualquiera, digamos, de este ángulo, el seno cuadrado sería, sabemos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces tenemos que el seno es cateto opuesto y sobre r al cuadrado más el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual esto? Si hacemos la potencia y cuadrado sobre r cuadrado más x cuadrado sobre r cuadrado. Sabemos por el teorema de Pitágoras que y cuadrado más x cuadrado es igual a r cuadrado. Y tenemos r cuadrado aquí abajo. Entonces aquí vemos que esta identidad es igual a 1. De esta podemos sacar otras dos. Si dividimos esto entre el seno cuadrado en ambos lados, tenemos que seno cuadrado de un ángulo sobre el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado sobre seno cuadrado es igual a 1 sobre el seno cuadrado del ángulo. Esto será igual a 1. Coseno sobre seno cuadrado sería
cotangente cuadrado de un ángulo, y 1 sobre seno sería cosecante cuadrado del ángulo. Y esta sería nuestra segunda identidad pitagórica. Si dividimos esto ahora entre el coseno cuadrado de un ángulo, tendríamos seno sobre coseno cuadrado, que sabemos que es la tangente cuadrada del ángulo. Aquí sería 1, y 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo sería coseno secante cuadrado del ángulo. Y esa sería nuestra segunda identidad pitagórica. Las otras de las básicas son las mismas que mencioné ahorita, que todas se pueden expresar como recíproca de la otra. Entonces, otra identidad sería, por ejemplo, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si igualamos esas dos cosas y quitamos la hipotenusa abajo en ambos lados, tendríamos que eso va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y eso sabemos que es la tangente. Entonces podemos decir que la tangente del ángulo va a ser igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y como la cotangente es la recíproca, entonces la cotangente va a ser igual al coseno del ángulo sobre el seno de ese ángulo. Y esas serían otras dos identidades que representan las razones trigonométricas. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Si tenemos una expresión de este tipo, por ejemplo, para resolverla, el seno de un ángulo por la cotangente, podemos expresar algunas como las identidades que ya mencionamos, digamos. Seno del ángulo por la cotangente sabemos que es coseno sobre el seno del ángulo, y la secante sabemos que es 1 sobre el coseno. ¿A qué va a ser igual eso? Seno del ángulo, hagamos la multiplicación, coseno sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Tenemos este coseno arriba y este abajo, y este seno arriba y abajo, y esto va a ser igual a 1. También esto, por ejemplo, hagamos la multiplicación, esto da 1 menos seno del ángulo más seno del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Estas se van, eso sería igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Pero hay otra identidad que la podemos despejar de la que ya mencionamos antes, y dice que 1 menos seno cuadrado va a ser igual al coseno cuadrado del ángulo. Entonces, una expresión de esta complejidad la podremos expresar así de simple y resolverla ya, como sabemos que se resuelven las básicas. Una forma que podemos usar para encontrar las otras funciones de ángulos que no sean notables es la fórmula de la suma. Por ejemplo, el seno de A más B
va a ser igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. El coseno de A más B va a ser igual al coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Por ejemplo, si tenemos el seno de 75, que es un ángulo no notable, podemos decir que eso es lo mismo que el seno de 30 más 45. Y con esta fórmula, entonces digamos que seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Encontramos antes que el seno de A, que es 30 grados, es igual a 1/2. Y el coseno de B, que es 45, es 1 sobre raíz de 2. El coseno de A, que es 30, es igual a raíz de 3 sobre 2. Y el seno de B, que es 45, es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, decimos que eso va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2 raíz de 2. Eso va a ser igual a raíz de 3 más 1 sobre 2 raíz de 2. Eso sería el seno de 75 grados. Así podemos encontrar la mayoría de los ángulos notables y que no sean notables también, usando las fórmulas de la suma. La tangente también la podemos hacer. Sabemos que tangente es seno sobre el coseno. Entonces sería el seno, que es esto, sobre el coseno, que es esto, y nos daría la tangente. Pues muchas gracias y es la clase hasta hoy.